Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. ¿Eres un apasionado de las historias de crimen y misterio? Entonces, escucha este mensaje. Prepárate para una experiencia sin igual con el nuevo libro del podcast Crímenes Ibéricos, coordinado y escrito por Joan Prats y todo su equipo en Apcast. Tras el éxito del podcast de True Crime, que ha sumado más de 10 millones de escuchas, sumérgete ahora en 10 casos inéditos, escalofriantes e impactantes de asesinatos producidos en España, analizados por criminólogos que ofrecen una perspectiva única y reveladora. Desde los callejones de Barcelona hasta los campos de Andalucía, Crímenes Ibéricos, el libro, te lleva en un viaje a través de la oscuridad y el suspense. Prepárate para descubrir la verdad detrás de los crímenes que han estremecido a toda una nación. Consigue tu copia en todas las librerías o a través de Amazon. Crímenes Ibéricos, libro editado por Al Revés y escrito por Joan Prats. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. El fútbol es pasión, emoción y unión, pero también puede convertirse en un escenario de tragedia. El 13 de enero de 1991, lo que debía ser un día de celebración para los aficionados del Real Club Deportivo Español, terminó en un crimen brutal que conmocionó a toda España y cambió para siempre las reglas de las aficiones más radicales del fútbol español. Hola, mi nombre es Marc Trucco. Bienvenidos a Crímenes Ibéricos, un podcast de Apcas dirigido por Joan Prats y producido por Marc Jiménez. Empezamos. El 13 de enero de 1991 se convirtió en una fecha trágica para el fútbol español. Durante las décadas previas, la violencia en los estadios había ido en aumento, con enfrentamientos entre grupos radicales y sucesos que marcaron precedentes. En los años 80 se registraron numerosos altercados en partidos clave, lo que llevó a las autoridades a tomar medidas preventivas insuficientes. Sin embargo, ninguna de estas medidas logró erradicar por completo la amenaza de los grupos ultras, cuya agresividad y fanatismo continuaban alimentando episodios de brutalidad en el fútbol nacional. Aquella jornada, el Real Club Deportivo Español enfrentó al Sporting de Gijón en el estadio de Sarriá, un encuentro que, a pesar de ser un evento deportivo, terminó teñido por la violencia irracional del fanatismo futbolístico. Frédéric François Roquier, un joven seguidor del Español de apenas 20 años, había esperado con entusiasmo aquel partido. La noche anterior apenas había podido conciliar el sueño pensando en la emoción del encuentro. Como muchos jóvenes aficionados, sentía que su equipo era más que un club. Era una parte esencial de su identidad. El Español representaba su forma de entender el fútbol, la pasión heredada de su padre, que lo llevó por primera vez a Sarriá cuando apenas tenía 5 años. En esa época, Roquier no comprendía del todo el juego, pero recordaba la sensación de unidad, de cánticos al unísono y el inconfundible aroma a césped recién regado y bocadillos de tortilla que inundaban el estadio. Aquel domingo de invierno se encontró temprano con su amigo José María Árboles, de 16 años, en una cafetería cercana al estadio. Allí, entre risas y bromas sobre sus jugadores favoritos, planearon los cánticos que gritarían en la grada y discutieron las alineaciones. Estaban convencidos de que el Español se llevaría la victoria. El ambiente en los alrededores del estadio era festivo, con aficionados que vestían bufandas blanquiazules y familias que compartían la alegría de otro día de fútbol.
En otro punto de la ciudad, el destino tomaba un giro oscuro. Un grupo de 5 miembros de los Boixos Nois, el temido grupo ultra vinculado al FC Barcelona, pasaba la tarde en un bar donde entre cervezas y conversaciones exaltadas hablaban de dar un susto a los seguidores del Español. No era la primera vez que lo hacían, y para ellos, la rivalidad entre el Español y el Barcelona no solo era una cuestión deportiva, sino también una excusa para ejercer su violencia con total impunidad. El partido transcurrió con intensidad, pero al final el Español cayó derrotado ante el Sporting de Gijón. A pesar de la tristeza por el resultado, Ruquier y Árboles se sentían satisfechos por haber animado hasta el último minuto. Decidieron regresar a casa caminando por las calles de la ciudad condal, aún comentando las mejores jugadas del partido. Jamás imaginaron que en su camino encontrarían la fatalidad. Fue en la calle Comta de Salvatierra donde el grupo de los Boixos Nois los interceptó. Al principio, lo que pareció un cruce de miradas y una provocación verbal, pronto escaló a una agresión premeditada. Los atacantes, armados con bates y machetes, los rodearon en un círculo cerrado. Ruquier sintió el primer impacto cuando un bate de madera se estrelló con violencia contra su brazo, emitiendo un sonido seco que le hizo estremecerse. Un dolor punzante recorrió su extremidad y la fuerza del golpe lo obligó a tambalearse hacia un lado. Su respiración se volvió errática y el miedo comenzó a invadir su mente cuando notó que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Instintivamente trató de protegerse levantando los brazos, pero el segundo golpe llegó antes de que pudiera reaccionar, esta vez en su costado, sacándole el aire de los pulmones. Sus rodillas fallaron y cayó de bruces contra el pavimento frío y áspero, sintiendo como la sangre comenzaba a filtrarse a través de su chaqueta. La sensación de peligro se transformó en pánico absoluto mientras intentaba incorporarse, pero los agresores no le dieron tregua. Trató de protegerse, pero antes de que pudiera reaccionar, sintió una puñalada en la espalda que le cortó la respiración. El dolor fue inmediato y punzante. Intentó dar un paso adelante, pero su cuerpo se desplomó sobre el suelo empedrado. José María, paralizado por el horror, vio cómo su amigo luchaba por mantenerse consciente. Uno de los agresores, con una sonrisa burlona, levantó el machete manchado de sangre y se preparó para asestar otro golpe. Fue en ese momento cuando el instinto de supervivencia de José María se activó. Con un esfuerzo desesperado, empujó a uno de los atacantes y corrió calle abajo con todas sus fuerzas, escuchando a su espalda los gritos de los agresores y los jadeos agónicos de Ruquier. Mientras José María corría, las lágrimas empañaban su visión. El sonido de sus propias pisadas retumbaba en sus oídos, mezclado con los jadeos acelerados de su respiración entrecortada. A su alrededor, las luces parpadeantes de los faroles iluminaban el asfalto mojado, reflejando su silueta tambaleante. Podía oír el eco de las voces de sus perseguidores resonando en la estrecha calle, seguidas del retumbar de sus pasos apresurados. El aire frío le quemaba los pulmones y cada latido de su corazón golpeaba con fuerza en su pecho. Sus piernas, impulsadas por el pánico, se movían casi sin control, esquivando sombras y destellos de neón que se difuminaban en la penumbra. El olor a sangre y sudor le inundaba las fosas nasales, recordándole que su amigo quedaba atrás, atrapado en un infierno del que él apenas lograba escapar. Cada zancada que daba lo alejaba de su amigo, pero también de una muerte segura. Desesperado, irrumpió en un bar cercano y gritó pidiendo ayuda. Algunos clientes, atónitos ante su estado ensangrentado, llamaron a la policía y a una ambulancia.
Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar del crimen, encontraron a Ruquier agonizando en el suelo, sus ojos vidriosos mirando al vacío. Su vida se extinguió antes de poder recibir atención médica efectiva. La noticia del crimen pronto se propagó por toda la ciudad, generando una ola de indignación en el ámbito deportivo y social. La violencia en el fútbol ya había mostrado su rostro en España, pero este caso rebasó cualquier límite tolerable. La investigación policial se desplegó con rapidez y eficacia. En tan solo 48 horas, los 5 perpetradores fueron identificados y arrestados, quedando bajo prisión incondicional mientras se desarrollaba la instrucción del caso. Durante los interrogatorios, uno de los acusados realizó una declaración escalofriante. «Le he clavado el machete hasta el mango». Aquellas palabras, cargadas de frialdad y ausencia de remordimiento, se convirtieron en una de las pruebas más contundentes de la intencionalidad homicida del ataque. Además, en los registros policiales se encontraron indicios de que los agresores habían planeado su ataque con antelación, lo que reforzó la acusación de premeditación. El proceso judicial tuvo lugar en 1994. La Audiencia de Barcelona emitió sentencias condenatorias que, en conjunto, sumaban 76 años de prisión por los delitos de homicidio y lesiones. Sin embargo, en 1996, el Tribunal Supremo revisó el caso y determinó que el asesinato debía ser calificado con la agravante de alevosía, lo que elevó las penas a un total de 140 años de prisión. Las condenas fueron consideradas un mensaje de severidad contra la violencia en el fútbol, pero la posterior ejecución de las penas puso en entredicho la efectividad de la justicia. En 1998, apenas 4 años después de la sentencia, los condenados obtuvieron el 3er grado penitenciario, lo que les permitió acceder a un régimen de semilibertad. La decisión fue recibida con indignación por la familia de Ruquier y por amplios sectores de la sociedad que consideraban que la pena había sido desvirtuada por la laxitud del sistema penitenciario español. Muchos se preguntaban cómo era posible que los responsables de un crimen tan atroz pudieran beneficiarse de medidas de reducción de condena con tanta rapidez. El impacto de este crimen trascendió la condena judicial. En los años posteriores se implementaron medidas de seguridad más estrictas en los estadios de fútbol españoles. Se incrementó la vigilancia policial y se reforzaron los controles de acceso para identificar y prohibir la entrada a miembros de grupos ultraviolentos. Además, la legislación deportiva evolucionó para incluir sanciones más severas contra los clubes que permitieran la proliferación de estos colectivos. Este caso fue determinante en la creación de estrategias de prevención, como la instalación de cámaras de seguridad en los estadios y la colaboración entre fuerzas del orden y directivas de los clubes para erradicar la violencia en el fútbol. A pesar de estos avances, los desafíos continuaron y el caso de Ruquier se convirtió en un símbolo de la lucha contra la radicalización en el deporte. La violencia en el fútbol se convirtió en un tema central en el discurso político y social de la época, evidenciando la falta de regulación efectiva sobre la actividad de los grupos ultras. A pesar del endurecimiento de las medidas de seguridad en los estadios, la presencia de colectivos violentos siguió siendo una amenaza latente. El caso de Ruquier se convirtió en un emblema de la necesidad de reformar el sistema de prevención y castigo de la violencia en el deporte. Las asociaciones de víctimas comenzaron a exigir cambios en la legislación para evitar que episodios similares volvieran a ocurrir. El asesinato de Frédéric Ruquier dejó una huella imborrable en la memoria del fútbol español. Su muerte fue un recordatorio de cómo la rivalidad deportiva puede ser utilizada como pretexto para el odio y la violencia más irracional. El fútbol, en su esencia, es un fenómeno social que debería fomentar valores de unión, respeto y pasión, pero la tragedia de 1991 demostró que, sin un control adecuado, puede convertirse en un campo de batalla donde el fanatismo
desemboca en crímenes atroces. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo.